Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. ¿Cuán grande es la magnitud del padecimiento de Cristo en la cruz? ¿Cómo podemos ser participantes de Cristo? En el Salmo 22 encontraremos un pasaje que describe de manera profética los padecimientos de Cristo. Abramos nuestras Biblias y escuchemos al Pastor Pepe compartiendo el mensaje titulado, Los padecimientos de Cristo. Cuán glorioso es nuestro Dios, cuán perfecto Él es. Cuando la hermana Gabriela estaba leyendo en Filipenses, me recordaba un pasaje en Filipenses, justamente capítulo 1, que decía que se nos ha concedido el ser participantes de Cristo en su padecimiento, en conocerle y en padecer por Él, con Él. Y entonces es una identificación. Pero ¿cuál es la magnitud de la envergadura de ese padecimiento? Yo quisiera que me acompañaran, por favor, el Salmo 22. Porque el Salmo 22 es un salmo profético de los padecimientos de Cristo. Es un salmo que David describe y aún describe cómo él en su propia carne estaba padeciendo, pero al mismo tiempo este pasaje es como un presagio profético de todo lo que Jesús habría de acontecer. Y comienza diciendo el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Esas palabras le suenan familiar? Jesús en la cruz, Él mismo clamaba al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que en la cruz Jesús sintió sobre sí, recayó sobre sí todo el peso de la humanidad, del mundo, todo el peso. Y ahí hubo justo en ese momento, es un misterio muy grande, donde sobre el cuerpo de Jesús recayó todo el peso del pecado y hubo una separación con el Padre, porque el Padre es perfecto, Dios es perfecto y en su atributo no hay pecado. Y en su sacrificio se cumplía el propósito redentor en su muerte. El salmista prosigue en el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre,
que me hizo estar confiado de que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia se acerca, no, porque no hay quien ayude. Y vemos aquí en ese grito de desespero del salmista, en su condición, pero ese mismo grito de desespero que Jesús en la cruz padeció. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿No le suena esto familiar? Jesús en la cruz, en un momento dado, tenía sed. ¿Y qué le dieron? Vinagre. En ese momento, en la cruz, ¿cuál es la magnitud de la envergadura? Conmemoramos su muerte. Jesús ciertamente fue arrestado y llevado ante el Sanedrín. Y ahí fue abofeteado y fue mutilado, fue azotado por los soldados romanos, que le causó una pérdida masiva de sangre. Cada azote lo desfiguró completamente. Fue flagelado. E incluso el castigo romano incluía el desgarrarle la piel y flagelarlo por encima de eso. Y eso lo puso en un estado de inconsciencia. Y para entonces poderlo revivir, le tuvieron que echar vinagre y el mismo, sobre todo su cuerpo, ¿verdad? Y todo eso hizo que respondiera en un estado total de amargura, en un estado total de que no hay manera de poder describir humanamente el sufrimiento de un ser humano. Ese fue Jesús. Y entonces fue obligado, encima de eso fue obligado a cargar la pesada cruz camino a Gólgota. Y cayó varias veces por el peso de la cruz. Y al llegar a Gólgota fue clavado en la cruz con clavos que atravesaron sus muñecas y pies, causándole un dolor excruciante. Y esos clavos, en las manos, en la muñeca y en los pies, que sostenían todo el peso de su cuerpo. Y cuando esa cruz fue levantada, eso sobre el peso completamente estaba sobre él. Y el dolor era tan excruciante que él apenas podía respirar. Y él tenía que abalanzarse para poder tomar aire, porque el castigo romano consiste en crucifixión, consiste en ese tipo de tortura lenta. Y por la posición extendida de sus brazos se limitaba, no podía casi respirar. Y el derramamiento de sangre aumentaba su sufrimiento al punto de deshidratarlo. Jesús soportó todo ese tormento físico, emocional, espiritual. E incluso el abandono de los que más cerca estaban con él. Y ese sentimiento de Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y tenía que ser en propiciación. Ese sacrificio tenía que ser en cumplimiento y para satisfacer toda la justicia de Dios por el pecado de nosotros. Propiciación significa el acto de aplacar la ira de Dios. Y en esta noche queremos expresar que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, mis palabras no pueden describir la magnitud de la envergadura. Ni siquiera las películas que han salido, la pasión del Cristo, pueden describir la magnitud de la envergadura del sufrimiento de Jesús. Pero ese sacrificio lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio que Jesús hizo, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Lo hizo porque de otra forma la paga de nuestro pecado hubiera sido nuestra muerte. Y Jesús, tomando forma humana, Él se entregó a sí mismo como ofrenda, como cordero inmolado. Y al mismo tiempo como sumo sacerdote intercediendo delante del Padre, para que yo y los hijos que Dios me dio podamos entrar en la misma presencia de Dios y podamos tener vida eterna. Porque una cosa sí les puedo decir, y yo sé que yo no estoy predicándole al coro, pero el coro también necesita ser predicado y recordado de estas cosas. Una cosa sí es cierto, que un día vamos a estar compareciendo delante de Dios. Y un día vamos a estar cara a cara delante de Él. Y un día se va a llevar a cabo un juicio. Y un día vamos a estar a partir de este mundo. Y lo único que nos puede salvar, el único que puede salvar nuestra vida es Cristo Jesús. Su muerte, su sacrificio en nuestro lugar, en sustitución. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta noche queremos, hay un cántico que es un himno también, que dice, habla del Cordero de Dios. Dice, Cordero de Dios, el Cordero de Dios, inmolado desde el principio de la creación, sufrió por mi maldad, me dio su santidad, Cordero de Dios. Y es solamente por ese sacrificio que nosotros podemos alabarle y adorarle, porque Jesucristo es el Señor. Cordero de Dios, el Cordero de Dios, inmolado desde el principio de la creación. Sufrió por mi maldad, me dio su santidad, Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Alabado
alabadle. Cielo y tierra proclamadle, adoradle, adoradle. Cristo es el Señor, Cordero de Dios, el Cordero de Dios, inmolado desde el principio de la creación. Sufrió por mi maldad, me dio su santidad, Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.